Hola amigos, siguiendo con el desarrollo del curso, vamos a ver el tema de cálculo del diámetro de un lente. Para ello necesitamos saber los parámetros básicos de una montura. Este sistema con el cual se obtienen los parámetros de una montura es el sistema boxing, el cual nos dice que el diámetro horizontal va a estar definido por la letra A, el diámetro vertical por la letra B, y la distancia que hay entre los rectángulos que circunscriben al aro de la montura será la distancia del puente, que generalmente coincide con el puente. ¿Para qué nos va a servir este tema? Muchas veces los pacientes quieren obtener sus graduaciones en monturas solares, así de grande. Entonces, para ello nosotros necesitamos saber qué diámetro es el que va a calzar aquí, de acuerdo a la prescripción autométrica, principalmente la distancia interpupilar. Pero no solamente eso, sino también podemos saber qué diámetro puedo trabajar aquí, en esta montura oftálmica. Entonces, este tema está relacionado al cálculo del diámetro de un lente. En todo caso, sería el cálculo mínimo del diámetro de un lente que se necesita para hacer un montado preciso, exacto. La fórmula para hallar el cálculo del diámetro está representada por diámetro del lente es igual al aro máximo, ¿ya?, más un descentrado. Ok, ¿qué vendría a ser el aro máximo? El aro máximo sería aquella distancia que va de borde a borde, ¿ya?, de la montura. Aquí también tenemos otra distancia de aquí para acá, pero quizá esta no es la máxima. Nosotros la que tenemos que obtener es la máxima distancia, que por lo general es el diámetro diagonal, ¿no? Muy bien. Ahora, el descentrado aquí, ¿a qué se refiere ese descentrado? Ese descentrado se refiere a la distancia entre los centros geométricos menos la distancia interpupilar. Esta distancia nosotros la obtenemos de dato por la prescripción autométrica. ¿Qué vendría a ser la DCG? La DCG sería la distancia entre los centros geométricos del aro de la montura. En este caso, este es el centro geométrico y aquí tengo el otro centro geométrico del aro de la montura. Esa distancia será la DCG. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿a qué sería igual la DSG? Esta distancia nosotros la podemos calcular en base al diámetro horizontal de la montura, en este caso A, más la distancia del puente. A más la distancia del puente. Listo. El A lo puedo calcular, el DP también. Con una regla milimétrica agarramos la distancia y medimos para el A y para la distancia del puente. ¿Ok? Muy bien. Así de sencillo es el diámetro, el cálculo del diámetro de un lente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. A ver. Ok, aquí tengo la siguiente prescripción. Ojo derecho más 2, ojo izquierdo más 2, la distancia interpupilar es 62. Parámetros básicos de la montura: A igual a 52 milímetros, DP 18 y el aro máximo igual a 54. Ok, a ver. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que aplicar la fórmula. La fórmula es el diámetro del lente que quiero es igual al aro máximo, pero el aro máximo ¿cuánto vale? 54, más un descentrado.
ese descentrado es el que no conozco. Ahora, este descentrado será igual a la distancia entre los centros geométricos menos la distancia interpupilar. Pero rápidamente podemos calcular que la DCG es igual a más dP, o sea, diámetro horizontal más puente. ¿Ok? Aquí sería 52 más 18, 70, menos la distancia interpupilar, que está aquí, sería 62. Entonces mi DC sería igual a 8 milímetros. ¿Ok? Muy bien, entonces esto lo reemplazo aquí. Si yo reemplazo, sería igual a 54 más 8, igual a 6,2. Entonces, este resultado me representa el diámetro mínimo de lente que yo necesito para poder hacer un montado de lente, teniendo estas características. ¿Ok? Ahora, nosotros en el mercado tenemos diámetros de lentes de 60 milímetros, tenemos de 65 milímetros, tenemos de 70 milímetros y tenemos de 76 milímetros. Entonces, ¿cuáles son los más comerciales? Estos dos, de diámetro 60 y 65. Los de diámetro 70 y 76 también son comerciales, pero tienen un costo mucho mayor que los convencionales. ¿Ok? Por eso es importante saber cuál es el diámetro mínimo para no estar invirtiendo en uno de mayor costo. Sí, con uno de más económico podemos realizar el montado correcto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, en este caso la prescripción no tiene mucha importancia, ¿no? Puede ser cualquier prescripción. Aquí los parámetros de la montura los voy a obtener haciendo el cálculo. El A es el diámetro horizontal, ¿no? Es el diámetro horizontal, la parte más externa hacia la parte más interna. Entonces yo voy a calcular aquí 53 milímetros. Muy bien. dP es igual a la distancia mínima que hay entre aro y aro, ¿ok? Que por lo general coincide con el puente de la montura. Ok, aquí tiene 17. Muy bien, y me falta el aro máximo. El aro máximo. Entonces el aro máximo, mido las diagonales. Y aquí tiene 53 milímetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí aplico la fórmula. Diámetro de lente es igual al aro máximo, aquí ya lo tengo, 53, más el descentrado. El descentrado vendría a ser igual a la suma de estos dos, A más dP, que sería 70, y a este resultado restamos la DIP, sería 58. 70 menos 58 sería 12. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 53 más 12, 65. ¿Ya? Y este diámetro coincide exactamente con un diámetro de stock que tenemos. ¿Ok? Lo que nosotros queremos recalcar es que el óptico, el optician, tiene que realizar montados exactos, montados precisos. ¿Ok? He visto a muchos ópticos, sobre todo cuando trabajan con lentes esféricos, no realizan ningún cálculo y les pueden traer un diámetro de 60 milímetros, por ejemplo, y ellos colocan este diámetro en la montura, ¿no? Ellos no saben cuál es el problema que le está causando al paciente.
De poder hacer el montado, se puede hacer, ¿no? Un buen biselado, una buena presentación, pero los centros ópticos no van a estar coincidiendo con el centro pupilar del paciente. Y esto ya sabemos, por teoría de prismas, que produce un efecto, ¿no? Un efecto prismático, el cual crea un desbalance muscular. Muy bien. Una variación del cálculo del diámetro de un lente es la reducción de diámetro. ¿Ok? ¿Qué cosa es la reducción de diámetro? Vamos a poner reducción de diámetro. A ver, este caso solamente se da en lentes positivos. Miren ustedes, aquí tenemos un lente positivo, que tenemos un diámetro y tenemos un espesor. Ya sabemos por teoría de lentes que la suma de las dos superficies nos van a dar como resultado el poder del lente. Esta superficie tiene un poder, esta otra superficie también tiene otro poder. Entonces, ¿qué sucede si yo a este lente le hago un corte por aquí? Fíjense. ¿Qué sucedió con el diámetro? Ahora el diámetro es más pequeño, pero fíjense cuál es el espesor. Fíjense este lente con todo el lente grande, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros pacientes quieren que los lentes salgan muy delgados y sin necesidad de tener un material de alto índice, haciendo una reducción, podemos lograr lentes delgados, solamente para casos de lentes positivos, ¿ya? Solo para positivos. Muy bien. ¿Cuál es el requisito para que un lente salga delgado? ¿No? El requisito será obtener diámetros menores a 60 milímetros. ¿No? ¿Dónde? En la aplicación de la fórmula, el resultado debe ser menor a 60 milímetros, de tal manera que esto podría considerarse como una reducción de diámetro. ¿Ok? Muy bien. Cuando un lente salga con un diámetro menor a 60 para caso de lente positivo, podemos garantizar de que ese lente va a salir delgado. ¿Ok? Muy bien. Lógicamente que para lograr esto necesitamos monturas pequeñas, de aro pequeño. Jamás pretendamos hacer una reducción de diámetro en un aro de esta magnitud. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. De este caso. A ver. Parámetros A, vamos a ponerle 50 dp 16 y el aro máximo que sea 48. Ok, muy bien. Aparentemente esta es una montura pequeña, ¿ya? A ver, para que no haya mucha incongruencia, vamos a ponerle acá 48 igual. Muy bien. Entonces, si yo aplico la fórmula, diámetro del lente es igual a aro máximo, aquí está, 48, más la DC, ¿no? El descentrado, 48 más 16, 64, menos 59, ¿vale? 5. Entonces mi resultado, 53. Este es un diámetro excelente para lograr lentes delgados. Esto es menor de 60 milímetros. ¿Ok?
Ahora, como no tenemos en stock estos diámetros, el laboratorio se va a encargar de hacerle una reducción. Ellos van a generar diámetros menores a 60 milímetros. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo con respecto al cálculo del diámetro de un lente en sus dos tipos. Cálculo normal para el caso de monturas solares, ¿ok? Y el cálculo para un lente oftálmico convencional, sobre todo cuando tenemos medidas altas positivas. Muy bien, nos vemos en el siguiente tema.